¿Alguna vez has sentido que tu mente es como un cuarto lleno de ruido que no te deja pensar con claridad? Como si cada pensamiento negativo se colara sin pedir permiso, ocupando espacio, desgastándote poco a poco. Pensamientos de culpa, de miedo, de duda, de no soy suficiente, que aunque trates de ignorarlos, siguen ahí, afectando tu ánimo, tus decisiones y hasta tu forma de ver la vida. Pero, ¿y si te dijera que no tienes por qué seguir viviendo así? Que Jesús, con su sabiduría y compasión, ya nos dejó el camino para renovar nuestra mente y encontrar una paz que va más allá del entendimiento. Escribe en los comentarios: Señor, limpia mi mente y renueva mi espíritu. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comencemos. Número 1. Transforma tu forma de pensar y verás cambios en tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas ideas llevamos en la mente que simplemente adoptamos porque el mundo así nos las enseñó? Porque así lo aprendimos en casa, en la escuela, en redes sociales o en nuestras heridas pasadas. Pero mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es ahí donde comienza todo. Porque no es solo una frase bonita, es una invitación poderosa a romper con un sistema de pensamiento que muchas veces nos limita, nos hunde o nos hace vivir en automático. Dios no nos llama a encajar, nos llama a ser transformados. Y eso comienza en lo invisible, en tu mente, en lo que piensas cuando estás solo, en lo que te dices a ti mismo cuando algo no te sale bien. Conformarse. ¡Qué palabra tan silenciosa y peligrosa! Es como dejar que la corriente te arrastre sin preguntar a dónde va. Y así pasa con pensamientos que repetimos sin darnos cuenta. No sirvo, nunca saldré adelante, siempre me pasa lo mismo. Son frases que quizá escuchaste muchas veces o que aprendiste a creer. Y lo triste es que al aceptarlas, sin ponerlas en duda, terminamos viviendo bajo su sombra. Pero Dios nos dice: no más, no te conformes, no vivas con ese molde. Tu mente puede renovarse y cuando eso pasa, todo cambia. Ahora fíjate en esto. Muchos de esos pensamientos dañinos tienen formas distintas. Algunos viven en la queja constante, en esa actitud de víctima que dice: yo soy así porque la vida fue dura conmigo. Otros están atrapados en el miedo al rechazo y hacen todo por agradar a los demás, perdiendo su verdadera esencia. Y están también los que han perdido la esperanza, los que ya no esperan nada bueno porque han sufrido demasiado. ¿Te suena familiar alguna de estas formas? Mira, no estás solo. Todos hemos estado ahí. Pero la buena noticia es que no tienes por qué quedarte ahí. El primer paso es identificar esos pensamientos que te están robando la paz. Y aquí viene algo clave. No tienes que aceptarlos como una verdad absoluta. Pregúntate: ¿esto que estoy pensando se alinea con lo que Dios dice de mí? Si no es así, entonces no tiene lugar en tu mente. Reemplaza esa mentira con una promesa. Si te sientes inútil, recuerda que en Cristo eres creación nueva. Si crees que nadie te valora, vuelve a la palabra y descubre cuánto te ama tu Padre Celestial. Este no es un proceso automático, pero sí es transformador. La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un ejercicio diario. Es como limpiar una casa vieja para hacer espacio a lo nuevo. Requiere decisión, disciplina y también mucha gracia. Es leer la Biblia no como una obligación, sino como una guía que te ayuda a ver el mundo y a ti mismo con otros ojos. Es orar no solo para pedir, sino para vaciar tu alma y dejar que el Espíritu Santo te llene de luz. Y en medio de ese proceso vas a empezar a notar algo increíble. Tus pensamientos ya no van por inercia, van dirigidos por propósito. Y no estás solo en esto. Dios mismo está obrando en tu interior. Él no solo espera que cambies, Él te ayuda a cambiar.
Su espíritu es quien va iluminando áreas oscuras, quien te recuerda lo que realmente vale la pena, quien te enseña a pensar con fe, con esperanza, con amor. Nuestra parte es rendirnos a ese proceso, confiar y cooperar con Él, porque cuando te alineas con la mente de Dios, no solo piensas distinto, vives distinto, sientes más paz, tomas mejores decisiones, te valoras de otra manera. Y todo eso empieza en lo invisible, pero se refleja en lo visible. Así que hoy te invito con todo el corazón a tomar ese paso, a no aceptar como normal lo que te hace daño, a detenerte y decir, basta de pensamientos que me alejan de mi propósito, y en su lugar llenar tu mente con lo que edifica, con lo que Dios dice de ti, porque cuando tu mente se renueva, tu vida se transforma. Número 2. Jesús conoce tus batallas internas y camina contigo. A veces pensamos que a nadie le importa lo que nos pasa por dentro, que nuestras luchas, esas que no se ven, las llevamos solos. Pero déjame decirte algo que puede cambiar por completo la forma en la que ves tus batallas internas. Jesús sí te entiende, y no lo hace desde un trono lejano, sino desde la experiencia. Porque Él también caminó por este mundo, sintió el peso de la tristeza, la presión, la soledad, y no solo lo sintió, sino que lo venció sin caer. Hebreos 4:15 lo dice de forma clara: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesús sabe exactamente por lo que estás pasando. Y no solo lo sabe, le importa. Le duele lo que te duele. Siente lo que sientes. No está ahí para juzgarte, está para sostenerte. Eso cambia todo. Porque muchas veces, cuando estamos lidiando con pensamientos negativos, con emociones que nos desbordan o con sentimientos de culpa, creemos que Dios está decepcionado de nosotros. Pero no es así. Jesús no solo te ve, te comprende. Él no está esperando que tú seas perfecto. Está caminando contigo para ayudarte a salir de ese pozo mental donde a veces caemos. En la cultura del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era la figura que intercedía por el pueblo. Era el único que podía entrar al lugar santo y presentar sacrificios por los pecados. Pero ahora, Jesús es nuestro sumo sacerdote, solo que Él no ofrece sacrificios. Él fue el sacrificio. Y lo más poderoso de todo esto es que no se quedó solo en un acto de redención, sino que vive para interceder por ti cada día. Eso quiere decir que cuando tú no puedes más, cuando no sabes ni cómo orar, cuando solo puedes llorar o suspirar, Jesús está ahí diciendo, yo sé lo que siente, yo pasé por eso, yo estoy con Él, yo estoy con ella. Y ojo con esto, Jesús también fue tentado. No creas que porque era el Hijo de Dios se libró de esas pruebas. Number fue tentado con la fama, con el poder, con el orgullo, con la desesperanza, pero venció. ¿Cómo? Apegado a la palabra, usando la verdad como escudo. Eso nos da una clave importantísima para nuestra vida. Si Él pudo vencer, tú y yo también podemos hacerlo, no por nuestras fuerzas, sino por su fuerza en nosotros. Él no nos deja solos en la batalla mental. Él nos muestra el camino, y ese camino está lleno de promesas, de paz y de renovación. Cuando el enemigo te susurre, nadie te entiende, responde con Hebreos 4:15. Cuando creas que no puedes con tus pensamientos negativos, recuerda que Jesús ya los venció todos. Y lo mejor, está dispuesto a ayudarte a vencer los tuyos también. Él no es un espectador, es un compañero fiel, es tu refugio, tu fuerza, tu guía. Así que no te escondas, no cargues más con esa vergüenza o esa culpa que solo te aleja de Dios. Acércate con libertad, con confianza, porque al otro lado del miedo está la gracia, y esa gracia te levanta, te limpia, te renueva. Jesús no espera perfección, espera sinceridad.
Quiere que le abras el corazón tal como está, que le digas lo que piensas, aunque suene mal, que llores si tienes que llorar, porque Él no solo escucha, Él siente contigo. Hoy, más que nunca, necesitas recordar esto. Jesús no es ajeno a tu sufrimiento. Él te acompaña, te comprende y está dispuesto a pelear contigo cada batalla de la mente. Y cuando te apoyas en Él, esa guerra mental ya no la peleas solo. Tienes al más grande guerrero, al más fiel amigo y al más compasivo Salvador de tu lado. No temas, porque Jesús, que venció todo, está contigo, y Él nunca pierde. Número 3. La invitación de Jesús a soltar las cargas mentales. ¿Te has sentido últimamente como si tu mente no tuviera descanso? Como si cada pensamiento fuera un peso que se acumula y no te deja respirar. Hay días en que uno siente que todo se junta. La preocupación por el trabajo, los conflictos familiares, el miedo al futuro, y la cabeza no para. Pero en medio de todo eso, Jesús te hace una invitación que no puede pasarse por alto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11. No es solo una frase bonita, es un llamado directo, personal, lleno de amor. Es como si Él te dijera: «Hey, yo sé lo que estás llevando. Ven, déjalo aquí». Porque vamos a ser honestos, llevamos muchas cosas dentro. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo pesados que están nuestros pensamientos hasta que nos detenemos y notamos el cansancio emocional. Las deudas que no sabes cómo vas a pagar, los problemas en casa que se repiten una y otra vez, la ansiedad de no saber qué será de tu vida. También están esas culpas del pasado que aparecen sin avisar, el resentimiento que no se ha ido del todo, o esa constante comparación que te hace sentir que nunca eres suficiente. Todo eso son cargas. Y aunque intentamos llevarlas solos, llega un punto en que no podemos más. Y ahí es donde entra Jesús, no con reproches, no con exigencias, sino con una propuesta que trae alivio real. Ven, acércate, suelta eso que te pesa. Porque a diferencia del mundo que te pide que seas fuerte todo el tiempo, Jesús te permite ser vulnerable. Él no quiere que te desgastes tratando de fingir que todo está bien cuando por dentro estás hecho pedazos. Él quiere que se lo cuentes, que lo sueltes, que descanses en Él. Ahora, tal vez te preguntas, ¿cómo hago eso? ¿Cómo descanso en Jesús si mi mente no para ni de noche? Bueno, fíjate que justo después de esa invitación, Él habla de su yugo. Y eso tiene mucho sentido. El yugo era una herramienta que unía a dos bueyes para que caminaran juntos, compartiendo la carga. Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso quiere decir que cuando caminas con Él ya no estás solo en la lucha. No es que la vida se vuelve mágica y desaparecen los problemas, sino que ahora tienes a alguien que los lleva contigo. Alguien que te guía, que te fortalece, que te enseña a vivir con paz en medio del caos. Y mira, esto también tiene que ver con nuestra mente, porque cuando entregamos las cargas a Jesús, la mente se libera, se limpia, se desintoxica de pensamientos que solo desgastan, se abre espacio para la esperanza, para la fe, para volver a soñar. Cuando decides confiar en lugar de preocuparte, empiezas a notar cambios. Descansas mejor, respiras más profundo, ves las cosas con más claridad. No porque tú seas más fuerte, sino porque estás confiando en quien sí lo es. Esto no es un escape emocional, es una transformación real. El descanso que Jesús ofrece no es pasividad, es renovación. Es como si te reiniciara desde dentro. Y lo mejor de todo es que no hay condiciones complicadas. No tienes que tener una fe perfecta, solo necesitas dar ese paso y decirle: Señor, estoy cansado, no puedo más, te entrego esto. Y lo hermoso es que Él lo recibe, te sostiene y empieza a trabajar en ti desde ese momento. Así que si hoy sientes que ya no puedes con todo lo que estás cargando,
Escucha esa voz que te llama con ternura y firmeza. Ven a mí. No tienes que cargar solo con tus preocupaciones. No tienes que seguir luchando en silencio. Jesús está ahí, con los brazos abiertos, listo para darte descanso. Y ese descanso, créeme, es real, es profundo, es transformador y está disponible. Ahora mismo, ¿te animas a recibirlo? Número 4. Camina sobre las dudas. ¿Cómo mantener la mirada en Jesús? Imagínate esta escena. El mar está agitado, las olas golpean fuerte, el viento sopla con fuerza y en medio de esa tormenta, Pedro decide hacer algo totalmente loco. Se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Sí, así de radical fue su acto de fe. Él vio a Jesús, escuchó su voz que decía, «Ven», y sin pensarlo mucho, se lanzó. Ese momento es uno de los actos más audaces de fe en toda la Biblia. Porque vamos, ¿quién camina sobre el agua? Pero Pedro lo hizo hasta que dejó de mirar a Jesús. Y ahí está el punto. Mientras su mirada estuvo fija en el Maestro, todo marchó bien. No importaba lo alto de las olas, ni lo amenazante del viento. Su fe era más fuerte. Pero en cuanto sus ojos se desviaron al problema, al peligro, al ¿qué pasa si me hundo?, su mente comenzó a llenarse de duda. Y entonces empezó a caer. Y fíjate en lo que pasa después. Jesús no se molesta, no le grita, no lo deja hundirse para que aprenda la lección. Number al instante extiende su mano, lo levanta y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa pregunta es oro puro, porque no es una condena, es una invitación a reflexionar. ¿Por qué dudamos nosotros si ya hemos visto lo que Dios ha hecho? ¿Por qué, después de caminar un tramo confiando, nos dejamos intimidar por las olas del entorno? A veces empezamos bien, con oración, con ánimo, con esperanza, pero basta una mala noticia, un comentario hiriente, una factura inesperada, y empezamos a hundirnos. Y lo peor es que la mente se llena de ruido. No vas a poder. Esto se va a salir de control. Dios no te está escuchando. Esa es la tormenta mental que muchas veces enfrentamos. Pero aquí viene lo más hermoso de todo. Jesús no se aleja cuando la duda entra. Él extiende la mano. Y no lo hace cuando ya saliste del problema, lo hace ahí, justo cuando estás a punto de hundirte. Él no espera que tengas una fe perfecta. Él solo quiere que no te sueltes, que aunque dudes, aunque tiemble tu voz cuando oras, aunque no entiendas todo lo que pasa, sigas mirándolo a Él, porque su mirada es firme, su mano no falla. La duda es como ese viento fuerte que no ves, pero que te desestabiliza por dentro. Y si no la identificas a tiempo, empieza a ocupar un espacio que le corresponde a la fe. Pero cuando tú decides volver a mirar a Jesús, cuando abres la Biblia y te encuentras con sus promesas, cuando recuerdas cómo te sostuvo antes, esa fe vuelve a crecer. No porque tú seas fuerte, sino porque confías en quien nunca falla. Y eso limpia tu mente, porque deja menos espacio para el miedo y más espacio para la confianza. Cuando tu enfoque está en Jesús, ya no te paraliza lo que no puedes controlar. Empiezas a caminar con pasos firmes, incluso en medio de tormentas. Y aunque la duda quiera regresar, ya sabes qué hacer. Mirar hacia arriba, recordar quién va contigo y seguir caminando. Así que sí, puede que te sientas como Pedro hoy. Tal vez diste un paso de fe y ahora te estás hundiendo un poco. Tal vez las olas te están hablando más fuerte que la voz de Dios. Pero escúchame bien, Jesús está ahí, su mano está extendida. Y su pregunta no es para juzgarte, es para recordarte que puedes confiar en Él, incluso cuando todo lo demás se tambalea. Levanta la mirada, vuelve a enfocarte, da otro paso, porque cuando caminas con Jesús, incluso sobre tus propias dudas, puedes hacer lo imposible. Número 5.
no caer en las trampas de la autosuficiencia. Fíjate en esto, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta del poder que hay en esa frase? Es como si Jesús nos estuviera diciendo: hey, tú no tienes que cargar con todo solo. Yo estoy aquí, y si permaneces unido a mí, vas a florecer. Pero claro, vivimos en un mundo que aplaude la autosuficiencia. Nos enseñan a decir: yo puedo solo, yo controlo todo, yo no necesito ayuda. Y eso termina contaminando nuestra mente sin que nos demos cuenta. Porque la autosuficiencia no solo se ve en grandes decisiones, también se esconde en lo cotidiano. Cuando te frustras porque no puedes con todo, cuando no pides ayuda porque crees que es debilidad, cuando cargas con todo como si fuera tu responsabilidad salvar el mundo. Y esa carga mental no solo agota, también nos desconecta de Dios, porque el orgullo tiene esa capacidad, nos hace pensar que estamos bien por nuestra cuenta, pero al final nos deja vacíos. Y es que hay algo que no podemos olvidar: tú y yo somos ramas. Sí, ramas. Y las ramas no tienen vida propia. La vida fluye desde la vid, desde la fuente. Y si nos desconectamos, nos secamos. Es así de simple. Cuando nos alejamos de Jesús, cuando dejamos de orar, de leer la palabra, de buscarlo con sinceridad, algo en nosotros empieza a apagarse. Perdemos la paz, la alegría, el propósito. Empezamos a vivir con presión, con ansiedad, con esa sensación constante de estar fallando, aunque estemos haciendo todo bien. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús no nos llamó a ser superhumanos, nos llamó a estar conectados con Él, porque es en esa conexión donde florece el verdadero fruto. Paciencia cuando todo va mal, gozo en medio de las pruebas, fe cuando nada tiene sentido. Y ese fruto no nace del esfuerzo humano, nace de estar en Él, de hablar con Él cada día, aunque sea con palabras sencillas, de abrir la Biblia no solo por costumbre, sino para escuchar su voz, de reconocer que solos no podemos y que no tenemos que hacerlo. Y aquí hay algo clave para nuestra mente. Cuando soltamos la necesidad de controlarlo todo, también soltamos el estrés. Cuando dejamos de creer que todo depende de nosotros, empieza a entrar la paz. Porque, seamos sinceros, vivir con la idea de que todo está en nuestras manos es agotador. Pero cuando reconoces que dependes de Dios, algo en tu corazón descansa. Es como si finalmente pudieras respirar, como si por fin pudieras decir: Señor, yo hago mi parte, pero el resultado está en tus manos. La autosuficiencia es una trampa. Nos hace creer que tenemos el control, pero nos roba la paz. En cambio, depender de Dios no te debilita y te libera. Te ayuda a vivir más liviano, más enfocado, más conectado con lo que realmente importa. Y lo mejor de todo es que cuando permaneces en Jesús, tu vida empieza a dar fruto. No porque tú seas perfecto, sino porque Él está obrando en ti. Así que si hoy sientes que estás cargando demasiado, si notas que te estás exigiendo más de lo que puedes dar, detente un momento. Pregúntate: ¿estoy permaneciendo en la vid o estoy tratando de hacerlo todo por mí mismo? Porque tal vez lo que necesitas no es hacer más, sino reconectar, volver a la fuente, volver a Jesús. Recuerda, separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a Él todo florece, tu mente, tu corazón, tu vida. Así que suelta la ilusión de que puedes solo y abraza la verdad de que en Jesús lo tienes todo. Número 6. Abraza el perdón de Dios y redescubre la libertad interior. ¿Cuántas veces te has perdonado de verdad? No hablo de decir ya pasó y seguir con la vida, sino de mirar ese error que te pesa, esa caída que no puedes olvidar y soltarla con fe. La culpa, cuando se instala en la mente, es como una sombra que no se va. Te sigue, te habla al oído, te recuerda lo que hiciste,
lo que dijiste, lo que no pudiste evitar, y sin darte cuenta, empiezas a cargar con eso cada día, como si fuera una mochila invisible, pero hay una verdad que lo cambia todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y esa promesa es real, porque sí, todos fallamos, todos tenemos capítulos que quisiéramos borrar, pero Dios no nos llama a quedarnos atrapados ahí. Él no es un juez esperando que vivas con remordimiento eterno. Él es un padre que quiere verte libre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces creemos que Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. Seguimos repitiéndonos cosas como: yo arruiné todo, yo no merezco ser feliz, yo no soy digno. Y eso no solo hiere el alma, contamina la mente. Fíjate que el perdón de Dios no es débil, no es condicional. La Biblia dice que Él es fiel y justo. Fiel porque no cambia de opinión, no se cansa de nosotros. Justo porque su perdón no depende de un impulso emocional, sino de su naturaleza perfecta. Cuando tú vienes con sinceridad, con el corazón abierto, Él no duda, Él limpia, Él restaura, pero también espera que tú tomes ese regalo y lo abraces, que no lo mires con desconfianza, que no lo guardes para luego, que digas: sí, fallé, pero Dios me perdonó y yo también me libero de esta culpa. Y claro, eso empieza con algo muy importante: reconocer el error. No maquillarlo, no negarlo, no justificarlo, simplemente decir: esto me duele, esto lo hice mal, esto me pesa. Y ahí, en ese acto de humildad, empieza la sanidad. No estás confesando para ser rechazado, estás confesando para ser sanado. Porque cuando escondes lo que hiciste, te estás negando la oportunidad de sanar de verdad. Pero cuando lo llevas a los pies de Jesús, Él toma esa carga y te da algo nuevo: descanso, paz, restauración. Y eso tiene un impacto directo en tu mente, porque cuando no te perdonas, vives atrapado en un ciclo de pensamientos repetitivos, dañinos. Empiezas a verte como un fracaso, a perder la alegría, a encerrarte emocionalmente. Pero cuando aceptas el perdón de Dios y te lo aplicas a ti mismo, todo cambia. Tu mente respira, tu corazón se ablanda, tu mirada se levanta, porque el perdón rompe cadenas. Cadenas que te tenían atado al pasado, a la vergüenza, al dolor. Mira, el enemigo quiere que creas que tu error te define, que lo que hiciste te marcó para siempre. Pero Dios dice otra cosa: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Él no quiere que vivas como un prisionero de tus errores. Él quiere verte caminar en libertad, con la frente en alto, con un corazón lleno de esperanza. Y para eso necesitas dejar de castigarte, necesitas soltar, necesitas aceptar que el pasado ya fue perdonado y tú tienes permiso para seguir adelante. Así que hoy te animo a hacer un ejercicio de fe. Cuando la culpa vuelva a tocar tu mente, respóndele con la verdad: yo confesé y Dios me perdonó. No soy lo que hice, soy lo que Dios dice que soy. Repite ese versículo, escríbelo si es necesario. Agradécele a Dios por su gracia y sobre todo, perdónate. No porque lo merezcas, sino porque Él lo ofreció. Porque seguir atado al remordimiento no te hace más espiritual. Lo que honra a Dios es creerle, es recibir su perdón con humildad y caminar con libertad. Número 7. Siembras de fe o de temor. Tú decides lo que crece en tu mente. Fíjate en esto. Cada pensamiento que permites entrar en tu mente es como una semilla. Puede parecer pequeño, inofensivo, pasajero, pero con el tiempo, si se riega y se cuida, termina creciendo. Y lo que crece puede darte fruto bueno o convertirse en una maleza que te asfixia por dentro. Jesús lo explicó de forma perfecta en la parábola del sembrador. Y en Marcos 4:20 nos deja claro el propósito.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa buena tierra no es otra cosa que una mente dispuesta, una actitud abierta, un corazón que decide dejar que la palabra de Dios eche raíces y transforme todo desde adentro. Ahora bien, no todas las mentes son buena tierra. Y no lo digo para juzgar, lo digo para que lo pensemos con sinceridad. Jesús habló de distintos tipos de suelo. ¿Te acuerdas? El primero es el del camino, donde la semilla cae, pero enseguida vienen las aves y se la llevan. Es como cuando escuchas una promesa de Dios, te emocionas por un momento, pero luego las distracciones del día, el ruido de las redes, las urgencias del trabajo, te roban esa palabra antes de que haga efecto. Luego está el suelo pedregoso. Ahí la semilla brota rápido, pero no tiene raíz. Es como esa fe superficial que se anima con facilidad, pero apenas aparece una dificultad, se apaga. Y también están los espinos. Estos son peligrosos. La semilla crece, sí, pero junto con tantas preocupaciones, afanes, deseos que compiten por tu atención, que al final ahogan todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿cómo está el suelo de tu mente hoy? ¿Qué tipo de pensamientos estás dejando crecer? ¿Semillas de fe o de temor? ¿De gratitud o de queja? Porque si no cuidas lo que se siembra, es fácil terminar rodeado de maleza emocional, ansiedad, amargura, dudas constantes. Pero aquí viene lo hermoso. Tú puedes decidir preparar esa tierra, y no estás solo para hacerlo. Dios quiere ayudarte, solo necesitas estar dispuesto. Preparar buena tierra no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Implica arrancar las malas hierbas, remover la tierra dura, regarla todos los días. ¿Y eso cómo se traduce en lo espiritual? Pues mira, significa orar con sinceridad. Leer la palabra con el deseo real de aprender, no solo por rutina. Hacer pausas durante el día para pensar. ¿Lo que estoy creyendo en este momento se alinea con lo que Dios dice sobre mí? Porque muchas veces repetimos pensamientos negativos como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad son semillas equivocadas que el enemigo ha sembrado para alejarnos del propósito. La buena noticia es que la semilla de la palabra de Dios tiene un poder increíble, es viva, es eficaz, tiene la capacidad de transformar tu manera de pensar, de sanar heridas profundas, de darte paz donde antes había caos. Pero necesita caer en un terreno dispuesto, porque no basta con escuchar un mensaje bonito o leer un versículo al día. Hay que recibir esa semilla, cuidarla, aplicarla. Solo así comienza a dar fruto. Y ese fruto es real, se nota. Se refleja en tu forma de hablar, en cómo reaccionas ante los problemas, en tu capacidad de perdonar, de ser paciente, de tener esperanza cuando todo parece en contra. No es fruto mágico, es fruto cultivado. Y sí, toma tiempo, pero vale la pena, porque cuando tu mente está alineada con la palabra, se convierte en un jardín lleno de vida, donde cada pensamiento construye, edifica y te acerca más a Dios. Así que hazte esta pregunta con honestidad. ¿Qué tipo de suelo soy hoy? ¿Qué necesito arrancar? ¿Qué debo empezar a sembrar? Porque cada día es una nueva oportunidad para preparar tu tierra, para decirle a Dios, hazme buena tierra, limpia mi mente, planta en mí lo que quieras que crezca. Y créeme, cuando haces eso, la cosecha llega, no de inmediato, pero sí segura, a 30, a 60, a 100 por uno, porque todo lo que se siembra con fe y se cuida con obediencia, siempre da fruto. Número 8. El poder de tus palabras, reflejo de tu interior. Fíjate en esto que dijo Jesús, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15.
¿Sabías que nuestras palabras son como un espejo de lo que está pasando dentro de nosotros? Muchas veces nos enfocamos en lo que escuchamos de afuera, en lo que el mundo nos dice, pero no nos detenemos a pensar en lo que estamos diciendo nosotros mismos. Y es que lo que decimos no es algo superficial, es un reflejo directo del corazón. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es quejarse, criticar o incluso hablar mal de uno mismo sin darnos cuenta? Todo eso revela cómo está realmente nuestra mente, y por eso cuidar lo que decimos también es una forma de limpiar lo que pensamos. Porque sí, lo que decimos en voz alta, ya sea en una conversación o cuando estamos solos, tiene un impacto enorme. Si constantemente estás hablando desde la frustración, el miedo o el resentimiento, eso significa que esas emociones están haciendo raíz en tu interior. Y cuanto más las repites, más fuertes se vuelven. Es como si cada palabra negativa fuera una semilla que alimenta un terreno tóxico. Lo triste es que a veces ni nos damos cuenta. Decimos cosas como, no sirvo, nada me sale bien, seguro va a salir mal, y lo tratamos como algo normal, pero eso va moldeando una mentalidad derrotada, oscura y distante de lo que Dios piensa de ti. ¿Y qué pasa cuando lo que hablamos también afecta a otros? Porque nuestras palabras no solo influyen en nuestra mente, sino también en la atmósfera que creamos a nuestro alrededor. Palabras hirientes, críticas destructivas, chismes o actitudes pesimistas contaminan el ambiente emocional de cualquier lugar. Y lo más grave, muchas veces nos acostumbramos tanto a eso que ya ni lo notamos. Por eso, Jesús fue tan directo. Él no estaba hablando de reglas religiosas, estaba señalando una verdad profunda. Si no cuidamos el corazón, lo que sale por la boca puede convertirse en veneno. Pero aquí está la esperanza. Si las palabras reflejan el corazón, entonces al limpiar el corazón, también cambiamos lo que decimos. Y ahí es donde entra otro versículo poderoso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4. Es decir, si queremos cambiar lo que sale de nuestra boca, tenemos que empezar por dentro, por sanar heridas, soltar amarguras, perdonar, practicar la gratitud. Cuando el corazón se llena de luz, las palabras se llenan de vida. Eso no quiere decir que neguemos lo que sentimos. No se trata de reprimir emociones, sino de aprender a expresarlas con sabiduría. Puedes estar triste, frustrado o dolido, pero si hablas desde la verdad y con amor, esa emoción no se convierte en destrucción, sino en oportunidad de sanidad. Hablar desde un corazón alineado con Dios transforma no solo tus pensamientos, sino también tus relaciones. Porque una palabra a tiempo puede levantar a alguien o hundirlo, y algo que no podemos ignorar, también tenemos que cuidar cómo nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno, eso que te dices cuando estás solo, también es palabra que nace del corazón. Si te repites que no puedes, que eres un fracaso, que nadie te entiende, eso termina condicionando tu forma de ver la vida. Pero si empiezas a declarar lo que Dios dice de ti, que eres amado, que tienes propósito, que puedes levantarte, tu mente empieza a cambiar. Porque cuando la palabra de Dios entra al corazón, limpia desde dentro hacia afuera. Haz el ejercicio, escúchate, piensa en tus conversaciones más recientes. ¿Te quejaste mucho? ¿Criticaste? ¿Hablaste con fe o con temor? No se trata de sentir culpa, sino de despertar, porque cada palabra que sale de tu boca puede ser una señal de alerta o una semilla de bendición. Tú decides qué cultivar. Número 9. Cuando agradeces, cambias tu mirada y transformas tu mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo poderosa que puede ser una simple palabra de agradecimiento? Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, den gracias cuando todo salga bien o cuando estén de buen humor. Dice, en todo. Eso significa en lo bueno, en lo malo, en lo confuso, en lo inesperado. Y no es porque Dios quiera que finjamos alegría, sino porque sabe que la gratitud tiene un poder transformador que empieza en la mente y termina tocando cada rincón de nuestra vida. La verdad es que nuestra mente, por naturaleza, tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que duele, en lo que salió mal. Es un mecanismo de defensa, sí, pero también es un camino directo a la amargura si no aprendemos a contrarrestarlo. Y ahí es donde entra la gratitud como una herramienta espiritual. Cuando tú decides conscientemente enfocarte en lo que sí tienes, en lo que sí ha funcionado, en lo que Dios ya ha hecho por ti, tu perspectiva cambia. Te empiezas a sentir más liviano, más fuerte, más esperanzado. Porque la gratitud no borra las dificultades, pero te ayuda a enfrentarlas con una mirada distinta. ¿Sabes qué más nos dice este versículo? Que agradecer no es una sugerencia opcional, es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso tiene sentido, porque cuando agradeces, estás reconociendo su mano en lo cotidiano. Estás admitiendo que no estás solo, que aunque no entiendas todo lo que pasa, confías. Y esa confianza es la base de una mente sana, porque una mente llena de quejas vive atrapada en la insatisfacción, pero una mente agradecida florece incluso en medio del desierto. Ahora uno puede decir, está bien, pero ¿cómo agradezco cuando estoy pasando por algo difícil? Y esa es una gran pregunta, porque no siempre es fácil. Pero fíjate en Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, encadenados, golpeados, y aún así cantaban himnos y daban gracias. Y no lo hacían porque les encantaba sufrir, sino porque sabían que Dios estaba ahí, incluso en ese lugar oscuro. O mira a Jesús, cuando dio gracias por los 5 panes y 2 peces antes de multiplicarlos. No tenía abundancia, pero sí confianza, y eso cambió todo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Bueno, puedes empezar con algo tan sencillo como llevar un diario de gratitud. Anota 3 cosas al día por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes, como una oración respondida, o pequeñas, como un café caliente por la mañana. Lo importante es entrenar a tu mente a buscar bendiciones, en lugar de contar quejas. También puedes expresarlo a las personas que amas. Decirle a alguien gracias por estar puede cambiarle el día a esa persona, y también el tuyo. Y aquí hay algo increíble. Está científicamente comprobado que cuando agradeces, tu cerebro libera dopamina y serotonina, las hormonas del bienestar. Eso significa que el simple acto de dar gracias no solo es espiritual, también te sana emocional y físicamente. La gratitud reduce el estrés, baja los niveles de ansiedad y fortalece la resiliencia mental. Es como si cada agradecimiento fuera una vitamina para tu alma. Cuando haces de la gratitud un estilo de vida, tu diálogo interno también cambia. Ya no piensas tanto en lo que no tienes, sino que valoras lo que sí hay. Dejas de compararte, de sentirte insuficiente y empiezas a vivir con una sensación de plenitud, aun cuando no todo sea perfecto, porque la gratitud no es negación, es revelación. Te muestra todo lo que Dios ya ha hecho y te prepara para todo lo que aún va a hacer. Te aseguro que cuando agradeces, tu mirada cambia, y cuando cambia tu mirada, cambia tu mundo. Porque ver la vida a través del lente de la gratitud te conecta con la voluntad de Dios, te fortalece en los días difíciles y limpia tu mente de todo lo que estorba. Número 10. Venciendo el temor con el amor perfecto de Dios. ¿Sabías que uno de los pensamientos más destructivos que pueden habitar en nuestra mente es el miedo? Y no me refiero solo al miedo a lo evidente como una enfermedad o la pérdida.
Hablo también del miedo silencioso, ese que se mete sin permiso y se disfraza de dudas, de inseguridad, de esa voz interna que te dice, no puedes, te van a fallar, no eres suficiente. Es el miedo que te paraliza, que te hace retroceder justo cuando ibas a avanzar. Pero aquí viene una verdad que cambia todo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4. Y ese amor perfecto es el de Dios. Porque mira, el miedo tiene raíces profundas. Muchas veces viene de experiencias pasadas que nos marcaron, de palabras que nos hirieron, de momentos donde nos sentimos abandonados o rechazados. Otras veces viene de lo que no podemos controlar, el futuro, lo que otros piensan de nosotros, los errores que podríamos cometer. Y claro, como no sabemos lo que va a pasar, nuestra mente empieza a construir escenarios catastróficos. Nos adelantamos a lo peor y lo peor nunca llega. Pero en nuestra cabeza ya vivimos el desastre. Así de fuerte puede ser el miedo. Ahora, ¿cómo se alimenta ese miedo? Con pensamientos repetitivos, con imágenes mentales negativas, con creencias equivocadas sobre nosotros mismos y sobre Dios. Si tú piensas todo el día que estás solo, que no eres digno, que no vas a poder con eso que tienes por delante, tu mente se llena de ansiedad. Y ahí es donde el enemigo más trabaja. Él no necesita tocar tu vida si logra meterse en tu mente. Por eso es tan importante traer esos pensamientos a la luz, y no cualquier luz, sino la del amor de Dios. Ese amor no es un concepto abstracto, es real, es práctico, es seguro. Es el amor que no cambia cuando tú fallas, que no se aleja cuando tú dudas, que no se debilita cuando tú estás débil. Es un amor que te abraza incluso cuando tú mismo no te soportas. Y cuando entiendes eso, cuando te permites recibirlo, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a sentirte protegido, empiezas a creer que puedes, que no estás solo, que si Dios está contigo, el miedo pierde fuerza. Y aquí va algo que puede ayudarte. Cada vez que venga un pensamiento de temor, respóndelo con una verdad sobre el amor de Dios. Por ejemplo, si piensas, no soy suficiente, respóndete con, Dios me amó cuando aún era pecador. Si piensas, voy a fallar, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si crees nadie me entiende, recuerda, Él nunca me deja ni me abandona. Esa es la forma de limpiar tu mente, reemplazando la mentira con verdad, el temor con amor. La mente contaminada por miedo no solo te hace sufrir, también te impide obedecer a Dios. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque teníamos miedo? ¿Cuántas veces dijimos no a oportunidades, a llamados, a relaciones, solo porque no confiamos? Pero cuando el amor de Dios llena tu corazón, el miedo ya no tiene tanto espacio. El amor limpia, el amor da valentía. El amor de Dios cambia tu diálogo interno. Deja de decirte, no puedo, y empieza a decir, Dios me respalda. Y eso se nota en tu paz, en cómo enfrentas los desafíos, en cómo ya no necesitas controlar todo para estar bien. Se nota en cómo te atreves a soñar otra vez. Porque un corazón lleno del amor de Dios es un corazón que ya no le da tanto lugar al temor. No porque sea valiente por naturaleza, sino porque está lleno de confianza. Hoy te invito a hacer algo práctico. Haz una lista de los miedos que has estado cargando. Escríbelos. Sé honesto. Luego, junto a cada uno, escribe una verdad bíblica que hable del amor de Dios en esa área. Y léela todos los días. Déjala entrar en tu mente. Deja que ese amor empiece a expulsar lo que te ha estado paralizando. Número 11. Más allá de lo que ves, la fe como lente para una nueva realidad. Hay momentos en los que todo lo que vemos a nuestro alrededor parece ir en contra de lo que creemos. ¿Te ha pasado? Noticias malas, puertas cerradas, resultados que no esperabas, y de pronto tu fe empieza a tambalearse. Empiezas a pensar, ¿y si esto no cambia?
¿Y si Dios no responde? Pero en medio de esa tormenta mental, hay una verdad que nos sacude y nos centra de nuevo, porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5. Eso quiere decir que lo que ves no determina tu destino. Lo que dicta tu rumbo es en quién confías. Verás, la vista natural es limitada. Solo muestra lo que está frente a ti. El problema, la escasez, la enfermedad, la deuda, el conflicto. Pero la fe te da una perspectiva más alta. Te permite ver con los ojos de Dios. Te recuerda que hay promesas que todavía no ves, pero que ya están en camino. Que hay oraciones que parecen no tener respuesta, pero que están siendo procesadas en el cielo. Caminar por fe es decidir que no vas a vivir según las circunstancias, sino según la palabra de Dios. Y esto no es negar la realidad, no es hacer como si todo estuviera bien cuando no lo está. Es más profundo. Es afirmar que, aunque las cosas estén mal, Dios sigue siendo bueno. Aunque no entiendas el cómo o el cuándo, sabes que Él está obrando. ¿No fue eso lo que hizo Abraham? Su cuerpo ya no tenía fuerzas, su esposa era estéril. Todo decía imposible, pero creyó, y Dios hizo lo imposible. Esa misma fe que Él tuvo está disponible para ti. No una fe ciega, sino una fe basada en un Dios que no falla. Ahora, ¿cómo se cultiva esa fe cuando lo que ves es tan contrario a lo que esperas? Una forma práctica es preguntarte en medio del problema, ¿qué dice Dios sobre esto? Por ejemplo, si estás enfrentando temor, recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si estás luchando con una necesidad, recuerda que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando dejas que la palabra de Dios hable más fuerte que tu miedo, tu mente empieza a limpiarse de pensamientos negativos. Y es clave rodearte de personas que también caminan por fe. Escucha testimonios. Lee historias de la Biblia como las de Hebreos 11. Gente común como tú y como yo, que decidieron confiar en lo que Dios decía, aunque todo pareciera en contra. Ellos construyeron arcas en tierra seca, caminaron sobre el mar, se metieron en fosas de leones. ¿Por qué? Porque sabían en quién creían. Y lo mismo puedes hacer tú. Empieza por anotar tus propias victorias, esos momentos donde viste la mano de Dios, esos instantes donde dijiste, no voy a poder, y sin embargo, Él te sostuvo. Tu historia también tiene capítulos de fe, no lo olvides. Cuando decides vivir por fe y no por vista, tu mente empieza a cambiar. Los pensamientos que antes decían, esto es imposible, ahora se enfrentan con, pero para Dios nada lo es. El miedo cede paso a la confianza. La ansiedad disminuye porque sabes que no estás solo. Y aunque todavía haya incertidumbre, tienes paz. Porque una mente guiada por la fe es una mente que descansa, que actúa con serenidad, que deja de reaccionar desde el pánico y empieza a moverse con propósito. Y lo mejor de todo, esa fe te da perseverancia. Ya no abandonas a mitad del proceso, ya no dejas que el desánimo te venza, porque sabes que si Dios lo prometió, lo cumplirá. Así que sí, verás obstáculos, escucharás voces negativas, pero caminarás igual, no porque todo esté claro, sino porque confías en el que dirige tu camino. Número 12. Rodeado de luz, ¿cómo las relaciones moldean tus pensamientos? Hay algo que muchas veces pasamos por alto, pero que tiene un impacto tremendo en nuestra vida espiritual y mental. Las personas con las que nos rodeamos. Y no es casualidad que la Biblia diga en 1 de Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, no te engañes. Por más fuerte que creas ser, si te rodeas constantemente de personas que siembran duda, crítica, queja o incredulidad, eso termina afectando tu forma de pensar. Y sí, también contamina tu fe.
Fíjate que no se trata solo de actos visibles, sino de algo más sutil: las conversaciones. Las palabras que escuchas, los temas que se repiten, los comentarios que parecen inofensivos, pero que poco a poco van moldeando tu mente. ¿Alguna vez saliste de una charla sintiéndote más ansioso, más enojado, más pesimista? Entonces sabes de lo que hablo. El entorno tiene poder. Y por eso, si queremos limpiar nuestra mente de pensamientos negativos, necesitamos revisar quiénes están sembrando en ella. La verdad es que todos somos influenciables, algunos más, otros menos, pero nadie es completamente inmune, y muchas veces pensamos: yo soy firme, eso no me afecta. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos confiarnos, porque el enemigo no siempre entra con un ataque directo. A veces entra por una amistad mal direccionada, por un consejo disfrazado de preocupación, por una conversación en la que dejamos que la fe sea ridiculizada o minimizada. ¿Y entonces qué hacemos? Nos alejamos de todos. No se trata de juzgar ni de creernos superiores. Se trata de establecer límites sanos, de discernir qué personas están edificando tu fe y cuáles están erosionándola, de rodearte intencionalmente de gente que habla vida, que ora contigo, que te recuerda lo que Dios puede hacer. Porque cuando estás en medio de una tormenta, no necesitas a alguien que te diga: todo se va a hundir. Necesitas a alguien que te diga: no te sueltes, Dios sigue en control. Y esas personas existen, están en las iglesias, en los grupos de oración, en las comunidades de fe que quizás no has explorado. A veces hay que buscarlas, sí. A veces hay que dejar la comodidad de ciertos vínculos y abrirse a nuevas conexiones, pero vale la pena. Porque cuando estás rodeado de luz, tus pensamientos también se iluminan. Cuando te juntas con gente que cree, que espera, que confía, tu propia fe se fortalece. Haz la prueba. Haz un inventario sincero. Piensa en las 5 personas con las que más compartes tu tiempo o tus conversaciones. ¿Te acercan más a Dios o te alejan? ¿Te dejan con paz o con más dudas? Y luego decide. No para cortar con todo el mundo, sino para priorizar lo que edifica. Busca espacios donde puedas crecer, grupos pequeños, estudios bíblicos, reuniones de oración, incluso una llamada con ese amigo que siempre te recuerda que Dios está obrando. Eso también es parte de limpiar la mente, elegir bien a quién dejamos entrar. Porque mira, así como una mala compañía puede arrastrarte hacia abajo, una buena puede impulsarte a volar más alto. Gente que ora por ti cuando tú ya no puedes, que te confronta con amor, que te recuerda tus promesas cuando te olvidas, que no alimenta tu queja, sino tu esperanza. Esa gente es un regalo de Dios. Cuídalos, ábrete a ellos. Y si no los tienes aún, pídele a Dios que los ponga en tu camino. Y no olvides que tú también puedes ser esa buena compañía para otros. Sé tú el que edifica, el que levanta, el que habla con fe. Porque la influencia va en ambas direcciones. Lo que recibes, das. Y lo que das, también vuelve a ti. Así que hoy, toma esta palabra como un llamado a cuidar tu atmósfera, a valorar la buena compañía, a proteger tu mente como un jardín, y solo permitir que entren aquellas semillas que traen vida, porque rodearte de luz también transforma tus pensamientos, tus decisiones y tu destino. Número 13. Hoy es un regalo. La clave de la paz está en confiar en Dios día a día. ¿No te pasa que a veces te cuesta disfrutar el hoy porque ya estás preocupado por el mañana? Como si el presente fuera solo una sala de espera, mientras la mente corre desenfrenada hacia lo que todavía no ha llegado. Y eso, poco a poco, empieza a desgastarte. Jesús lo sabía, por eso nos dejó una instrucción clara en Mateo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
no lo dijo para adornar un sermón. Lo dijo porque conocía perfectamente cómo funciona nuestra mente. Sabía que una de las mayores fuentes de ansiedad nace cuando cargamos hoy con lo que no nos corresponde todavía. Fíjate que esta frase de Jesús tiene un tono tierno, pero también firme. Nos está diciendo, no te adelantes, no te angusties por lo que aún no ha pasado. Y es que cuando te preocupas por el futuro, no estás resolviendo nada. Solo estás contaminando tu presente con problemas hipotéticos. Y lo más irónico es que muchas veces esas cosas que tanto tememos ni siquiera ocurren. Pero el daño ya está hecho. Pasamos el día agotados, sin energía, sin paz, simplemente por pensar demasiado en el ¿qué pasará? El problema no es que planifiques. La Biblia no nos llama a vivir improvisando. El problema aparece cuando ese plan se convierte en una obsesión, cuando no puedes dormir pensando en todas las cosas que podrían salir mal. Eso no es planificación, eso es falta de confianza. Jesús mismo lo dijo un poco antes. Mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre las alimenta. Entonces, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Y acá es donde entra algo práctico. Cuando te levantes por la mañana, no corras directo al celular o a la lista de pendientes. Detente, respira y dile a Dios, este día es tuyo, yo haré mi parte, pero confío en que tú ya estás obrando en todo lo que viene. Esa pequeña oración puede cambiar por completo tu enfoque. Es como resetear tu mente y recordarte a quién perteneces. Y sí, te van a venir pensamientos de preocupación, pero ahí es cuando practicamos lo que se llama atención plena cristiana. Estar realmente presente, hacer cada cosa con intención, dar gracias por lo que tienes delante de ti. Porque cuando vives en el presente, tu mente se aligera. Dejas de arrastrar culpas del pasado y de imaginar tragedias del futuro. Y eso no solo es sano espiritualmente, también es un alivio para tu cuerpo. Menos tensión, menos insomnio, más energía para vivir bien. Y cuando confías en que Dios está en tu mañana, el hoy se vuelve más llevadero, más disfrutable, más real. Es importante entender que vivir por fe no es cruzarse de brazos. Es trabajar con diligencia, pero sin cargar con lo que no está en tus manos. Es planear, pero dejar los resultados en las manos del Señor. Es saber que puedes hacerlo mejor hoy y que Él hará lo necesario mañana. Y si no sale como esperabas, también vas a estar bien, porque Él sigue ahí. ¿Quieres una forma práctica de aplicar esto? Al final del día, antes de dormir, haz una lista mental o escrita de 3 cosas buenas que pasaron ese día. Aunque sea algo tan sencillo como haber tenido un momento de calma, una comida rica, una conversación significativa. Agradece por eso. Luego, si viene una preocupación por el futuro, haz el ejercicio de entregársela a Dios en oración. Puedes decir algo como, Señor, esto me preocupa, pero no quiero dormir con esto en mi corazón. Lo pongo en tus manos. Y al cerrar este proceso de limpieza mental del que hemos hablado tanto, no podíamos dejar de tocar este tema, porque uno de los pensamientos más tóxicos es precisamente ese que nos proyecta al futuro con miedo, como si no hubiera un Dios capaz de sostenernos allá también. Pero cuando eliges vivir el presente, cuando abrazas el hoy como el regalo que es, estás diciendo, confío en que Dios ya está en mi mañana, así que hoy voy a vivir en paz.